Dios quiere, vendremos a ser reparadores de portillos en nuestras familias y en toda nuestra generación. No solo eso, sino que también hay promesas asociadas con esta actitud. Además, hay una profecía sobre tu generación. Isaías 58, 12 y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hay muchos portillos que reparar. En la nación, en las ciudades, en los hogares, en las familias, nuestros hijos e hijas. Porque en este mundo herido hay muchos lugares desolados. Hay mucha gente en ruina espiritual. Por esta razón debemos ponernos en la brecha para esas vidas fragmentadas y ser reparadores de portillos. Para esto debemos ser intencional y tener una actitud correcta y sincera delante de Dios. Ruthie Velázquez Paredes, paredes_amor@yahoo.com. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Yo tengo lo que tú necesitas. By Ruthie Velázquez Paredes. Sumari. El mundo está en un caos tremendo. El hombre necesita pertenecer a alguien o a algo. Introducción. El mundo está en un caos tremendo. Los científicos dicen que muchos trastornos mentales se deben a que muchas personas andan buscando su identidad. Encontrarme a mí mismo es una de las frases que más utilizan. La realidad es que la humanidad está herida de muerte. Necesita pertenecer a alguien o a algo. 1. Como cristianos estamos llamados a libertar a los que están cautivos en el pecado. A. Isaías 61. 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. B. Isaías 58. 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir librera a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? C. 2 Timoteo 2. 24 a 26. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 2. ¿Cómo vamos a romper el yugo? A. Isaías 10. 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aplicación. 3. ¿De dónde viene la unción? De la iglesia. A. De Galaad. Génesis 37. 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Quién es Galaad? Por más que el mundo busque, la solución está en la casa de Dios. Allí hay provisión para toda necesidad. Galaad es la iglesia del Señor. Asentada en las riberas de la tierra prometida, así está la iglesia, cerca de la tierra prometida espiritual, el cielo. B. Jeremías 46. 11. Sube a Galaad, y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Clamor de Dios hacia su pueblo. C. Jeremías 8. 22. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué? Pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Conclusión. En el año 2008 Millas madre partió con el Señor. Los meses que precedieron a su muerte fueron muy interesantes ya que ella tenía la enfermedad Alzheimer's. Curiosamente, ella fue lentamente olvidando todo. Sin embargo, todo lo referente a Dios estaba vigente en su mente. Las alabanzas, las citas bíblicas, especialmente los salmos, todo lo recordaba. Los hijos teníamos la costumbre de reclamarla para sí y siempre le preguntábamos de quién tú eres, mamá. Para ver si contestaba tu nombre, pero no era así, siempre sonreía y respondía dulcemente y con certeza, yo soy de Cristo. Este es el sentido de pertenencia que el mundo necesita. Habrá bálsamo en Galaad. Iglesia cristiana, Dios está reclamando una iglesia de unción y de poder que cumpla su función. No tengas temor de ejercer tu función. 2 Timoteo 1. 7.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay muchos enfermos y heridos que llegan a nuestros medios buscando sanidad para su alma. Hay bálsamo en tu Galaad. Gente que le diga al mundo: yo tengo lo que tú necesitas. Tú tienes lo que el mundo necesita. Dios te bendiga. Pastora Ruthie Velázquez Paredes. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Sométanse unos a otros. By Wilbur Madera Rivas. Sumari. Somos llamados a vivir por convicción, voluntaria y sabiamente bajo la autoridad que Dios ha puesto en cada esfera de nuestra vida. Hoy estamos concluyendo nuestra serie de sermones, unos a otros, y hemos explorado varias de esas instrucciones bíblicas donde la aplicación implica una mutualidad y una reciprocidad. Es decir, instrucciones que se aplican en nuestra vida al estar en contacto con otras personas. Las relaciones entre nosotros funcionan para la gloria de Dios cuando aplicamos esos unos a otros de la Escritura. Entre esas instrucciones están las de amarse unos a otros, servirse unos a otros, exhortarse unos a otros, perdonarse unos a otros, y hoy concluimos con la instrucción de someterse unos a otros. Si escuchaste bien, someterse unos a otros. Quizá esta instrucción no goza de mucha popularidad en nuestros días. De hecho, es considerada por muchos como una mentalidad del servilismo, fruto de una época pasada y oscura de la humanidad y no compatible con el ser humano contemporáneo. Por mentalidades como estas dicen, es que el mundo está como está. En nuestro tiempo hay una animadversión contra todo lo que huela a una estructura de autoridad y sujeción. En nuestro tiempo, cuando se escucha la palabra autoridad, enseguida vienen imágenes de explotación, abuso, control obsesivo, poder enfermizo, privilegios estrafalarios, y podríamos seguir describiendo todas las cosas horribles con las que se relacionan, actualmente, el concepto de autoridad. Tristemente, estas cosas han sido, muchas veces, una realidad en el ejercicio de la autoridad de una manera pecaminosa. Pero nada podría estar más lejos de la realidad del concepto de autoridad en la Biblia. Si bien, debemos reconocer los efectos del pecado en las estructuras básicas de la autoridad y la sujeción y toda la estela de debacle y destrucción que ha dejado a su paso, no por eso debemos claudicar por completo a la idea de la autoridad y su correspondiente pareja, que es el sometimiento a la autoridad. Este día, no dedicaremos mucho tiempo a explorar el concepto y práctica bíblica de la autoridad, que eso es todo un tema, sino más bien, nos enfocaremos en su contraparte, que es el sometimiento. Porque recordemos que lo que estamos hablando es de la instrucción de someternos unos a otros. Es decir, al hablar del sometimiento bíblico, no debemos olvidar que hay también una parte correspondiente a la autoridad bíblica, aunque no vamos a hablar tanto de ello hoy, y que muchas cuestiones se responden al ver la autoridad y el sometimiento con una estructura completa y plena, aunque hoy solo enfatizaremos el sometimiento, es decir, una parte de la estructura completa. Habiendo aclarado esto, me gustaría comenzar reconociendo que tenemos problemas con el concepto de autoridad, y para tal efecto, con el concepto del sometimiento, porque en esta época hay ciertas premisas que se dan por sentado en cuanto a la vida y la comunidad. En el mundo, estas premisas básicas se pueden escuchar entre líneas del discurso social, familiar, político e incluso en algunos casos, eclesiástico. Todo esto facilita que nuestra actitud hacia el sometimiento a la autoridad sea caracterizada por un rechazo de entrada y también de salida. Y cuando escuchamos la instrucción bíblica de someternos unos a otros, es tomada de entrada con mucha reserva y sospecha. Como que hay algo que enseguida nos inquieta, como que hay algo que no nos cuadra. Cuando escuchaste que hoy hablaríamos del sometimiento, ¿cuál fue tu reacción casi instintiva? Fue decir, qué bendición, lo que más necesito escuchar hoy. O más bien vinieron preguntas como, ¿hasta qué punto debo someterme? Y si mi autoridad no es justa, de todas maneras, me debo someter. Es decir, pensaste en la instrucción directa como algo que viene de Dios y, por ende, lo mejor para tu vida. O reaccionaste a esta instrucción como viniendo principalmente del hombre y a la conveniencia del hombre. Es decir, pensaste primeramente en la instrucción bíblica o comenzaste a pensar primero en las excepciones en la aplicación. Tendemos a no estar muy animados con esto del sometimiento porque quizá hemos adoptado, casi sin ser conscientes, varios de los postulados del mundo en este tiempo posmoderno.
Entre estos postulados engañosos tenemos algunos como los siguientes. 1. No necesito una autoridad sobre mí. Estamos en una época en la que toda autoridad es vista con sospecha. Se piensa que no se puede confiar en ninguna autoridad. Cuando escuchamos acusaciones de algún tipo de abuso por parte de una figura de autoridad, la tendencia, casi automática, es condenar a priori a tal persona. Si el acusado es una autoridad, seguramente es culpable. La autoridad es innecesaria, está de más, es sospechosa de entrada de todo tipo de males. Se tiene el pensamiento silencioso de que estuviéramos mejor sin autoridades que nos digan qué hacer o cómo vivir. 2. Yo decido quién es mi autoridad. Por otro lado, en los casos en los que se reconoce la autoridad, hay un sentido muy individualista de la misma. La supremacía de mi libertad para escoger quién es mi autoridad prevalece en nuestra época. Yo soy, al final de cuentas, quien decide quién será mi autoridad y si no la apruebo o no me gusta, simplemente, no la reconozco. Nadie me va a imponer alguna autoridad. Si no me gustan mis padres, no los respeto. Si no me gustan mis autoridades eclesiásticas, simplemente no las escucho. Si no me gustan mis gobernantes, simplemente, no apoyo ningún proyecto que venga de ellos por bueno que sea. 3. El énfasis con relación a la autoridad está en mis derechos. Estamos en una época en la que cuando se piensa en la relación con la autoridad, lo primero que sale a colación es la lista de derechos que la autoridad debe respetar hacia mí. Mi sometimiento, si acaso, estará dado en función de la medida en la que se respeten mis derechos. Primero mis derechos y luego hablamos. Esta es la actitud generalizada a nuestro alrededor y la expectativa que se desprende de ella. Por postulados silenciosos como estos en la cultura sin Cristo, esto del sometimiento no se oye para nada atractivo. Pero los que estamos en Cristo, necesitamos renovar nuestras mentes con la palabra santa. Necesitamos abrir nuestros ojos a la verdad que nos libra de este siglo malo. A diferencia de la cultura sin Cristo, en la Biblia encontramos una cultura diferente en Cristo, en la que la autoridad y el sometimiento se ven y se viven de una manera diferente. En la cultura del reino de Dios existe la autoridad y existe el sometimiento. Hoy nos estamos centrando, como dijimos, en el sometimiento y este principio bíblico del sometimiento se encuentra en múltiples pasajes de la Escritura, pero hoy en particular lo vemos declarado en Efesios 5. 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. A partir de este versículo y hasta parte del capítulo 6 de Efesios, el apóstol va a estar hablando de los roles en diferentes relaciones donde se enmarca la estructura de la autoridad y la sujeción. Pero antes de comenzar a exponer los 3 pares de roles correspondientes, el punto de partida de toda esta sección es la enunciación de este principio que se aplica a todo creyente en Jesucristo. Somos llamados como cristianos a someternos unos a otros. Somos llamados a entrar a relaciones providenciales que implican ceder, pensar en otros antes que en mí, seguir, respetar, considerar los intereses del otro y cosas semejantes. Todo cristiano, todo hijo de Dios, debe vivir de esta manera. En sometimiento a alguien más, bajo la autoridad de alguien más. Y es que es eso lo que estamos entendiendo como sometimiento. Vivir por convicción, voluntaria y sabiamente bajo la autoridad que Dios me ha puesto en cada esfera de mi vida. A veces pensamos que este principio del sometimiento solo se aplica a las esposas. Pero nada está más lejos de la verdad. Todo creyente debe vivir sujeto o en relación de correspondencia o autoridad con alguien más. El decir, yo no tengo otra autoridad sobre mí más que Dios es una idea completamente ajena al cristianismo bíblico. El principio es claro, todos debemos estar sujetos unos a otros. En esa liga de correspondencia dentro de una estructura de autoridad, rendición de cuentas, respeto mutuo y sabiduría compartida. Este es el marco de referencia en el que debemos entender nuestros roles particulares. Y debemos decir que el vivir sometidos unos a otros es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por algo dice el versículo 21 que ese sometimiento unos a otros viene por nuestra reverencia a Cristo. Efesios 5, 18 a 21 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. 19 Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. 20 Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
21 Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Podemos ver la conexión que hay entre la llenura del Espíritu Santo y las acciones de edificación del cuerpo de